Hola, 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 hola. Bueno, buenas noches. Bueno, voy a presentar brevemente este objeto audiovisual llamado Noticias de la Antigüedad Ideológica. Me alegra mucho que sigan siendo numerosos. El sábado pasado, cuando se inició el ciclo, estábamos bastante impactados por la repercusión que había tenido el ciclo. Y una de las posibilidades para pensar esa repercusión que a mí se me ocurrían era pensar hasta qué punto cierto boom del comunismo no puede estar jugando en este asunto, ¿no? Si uno piensa que en 1993, 4 años después de la caída del muro de Berlín y 3 de la disolución de la Unión Soviética, el discurso que reinaba en el planeta, por lo menos en Occidente, era, yo diría, una especie de gran fanfarria neoliberal que de algún modo bailaba su danza más festiva sobre el cadáver de la civilización comunista, ¿no? Pero ya en ese momento, en el 93, había un aguafiestas francés, como todos los franceses, que les gusta mucho pinchar globos, que es el filósofo Jacques Derrida, que publicó su libro Espectros de Marx, y ahí anunciaba que el mundo liberal hacía muy mal en festejar, porque ese cadáver sobre el cual estaban bailando iba a volver muy pronto, mucho más pronto en todo caso de lo que los liberales pensaban, pero que iba a volver bajo la forma que tienen por excelencia las criaturas que vuelven, que es la forma del fantasma, del espectro, ¿no? Como fuerzas que están de algún modo fuera del tiempo, que no se sabe si están vivas o están muertas, y que tienen la característica principal de que son criaturas muy insistentes, los fantasmas, ¿no? Entonces, 15 años después de ese momento, medio profético de Derrida, 15 años después de los espectros de Marx, Kluge filma su Marx, su Capital, podríamos decir. Y parece que de algún modo lo que hace Kluge, en contraste con Derrida, es localizar, por lo menos en el tiempo, a ese fantasma del marxismo. Y lo localiza en este lugar, que es la antigüedad ideológica. La película de Kluge se la conoce mal, creo, por el Capital de Kluge. En realidad, el título de la película, que es bien significativo, es Noticias de la Antigüedad Ideológica. Y la antigüedad ideológica es ese lugar un poco imaginario en el que Kluge localiza esto que Derrida anunciaba como el retorno de un fantasma, ¿no? De algún modo Kluge se presenta en esta película como una especie de mensajero, como de heraldo, que ha viajado al pasado y que vuelve de ese pasado con novedades sobre el Capital, sobre Marx y sobre el marxismo, ¿no? Entonces, una de las novedades es esto, la sala llena hoy, la sala llena el sábado pasado, la sala llena en la proyección de la segunda parte de 3 horas, y espero la sala llena el sábado 20, que es la gran maratón. Ahí los quiero ver a todos con sus equipos de jogging comunistas. Entonces decía, bueno, puede ser que exista efectivamente una moda comunista, puede ser que el comunismo esté de moda, cualquier cosa puede estar de moda. Yo creo que hay algo más interesante que es lo que pasa, y de lo cual esta película y también la repercusión que tiene aquí en Buenos Aires es un poco un síntoma, que es la idea de que me parece que el mundo está empezando a dejar de tener miedo de desear el comunismo, ¿no? El mundo está dejando de tener miedo de pensar si en realidad no necesitamos algo de comunismo, algo. Después podemos discutir la dosis, la porción,
¿no? Etcétera. Pero me parece que lo que está pasando es que estamos perdiendo el miedo de desear algo llamado comunismo, que por supuesto habría que volver a plantear en qué términos, ¿no? ¿Qué quiere decir hoy comunismo? Entonces, Kluge va a la antigüedad ideológica, a esa especie de excavación, que es la antigüedad ideológica, y vuelve con novedades. Son 9 horas y media de novedades. Son muchas novedades. Ustedes saben que las pueden ver o en las 3 partes de las 3 horas, o en la versión abreviada que es esta, o la maratón. Creo que los que asistan a la maratón, los que sobrevivan a la maratón, y los deudos de los que no sobrevivan, van a recibir a la salida algunas indemnizaciones. Creo que hay una edición completa del Capital, unas barbas postizas y algunas otras piezas selectas de merchandising marxista. Pero creo que el hecho de que uno pueda ver esta película de esas 3 maneras tan dispares habla de algo que es una parte, yo creo, esencial del proyecto de Kluge, que es la idea de una flexibilidad absoluta en cuanto a la organización interna de la película, ¿no? Uno puede ver esta película de esas 3 maneras y en ninguna de las 3 formas de exhibición, podríamos decir, ninguna de las 3 formas atenta contra la integridad de la película. Prácticamente uno podría decir que la película no tiene ninguna integridad, en realidad, ¿no? Ninguna integridad orgánica. Es una película de la cual se pueden extraer partes, pedazos, órganos y exhibirlos de manera independiente, y eso no produciría ninguna alteración negativa, ¿no?, en la película. La película ya está pensada, creo, para sufrir ese tipo de fraccionamientos y recomposiciones, ¿no? Y creo que ahí hay algo bien importante, por lo menos para la poética y para la política de Kluge, que es la idea de que el sentido de las películas no está alojado en una película, ¿no? No es una propiedad interna de la película, sino que más bien el sentido de una película, y sobre todo de una película como esta, una película tan conceptual, tan reflexiva, podríamos decir, el sentido de una película como esta es indisociable de los contextos en los que la película pueda ser vista, ser recibida, circular, hacerse visible, ser interpretada, ¿no? Quiere decir que para Kluge el sentido no está en ningún rasgo particular del objeto, de la película en sí, sino más bien está en la relación entre ese objeto y los modos que tiene ese objeto de abrirse paso en el mundo, ¿no? Podríamos decir, no hay sentido original, ¿no? El sentido original se produce en la relación de la película con cada uno de sus contextos, en cada coyuntura específica, ¿no? Entonces, efectivamente, Kluge viaja a la antigüedad ideológica a excavar el yacimiento marxista, y Kluge suele decir que en esa travesía Marx de algún modo funcionó como su Boy Scout, ¿no? Un poco el que lo orienta en esa selva, en un mundo altamente complejo, dice Kluge. Y es cierto que Marx es su Boy Scout, pero si Marx es su Boy Scout, Kluge tiene otro ladero, casi tan importante como Marx, que es Eisenstein, el director de cine soviético, el director del acorazado Potemkin, que de algún modo funciona para Kluge como una especie de lazarillo demente, ¿no? Una suerte de sirena corruptora que le va como lanzando al oído a Kluge unas músicas perturbadoras y atractivas. Esa es una de las cosas más interesantes quizá del proyecto de Noticias de la Antigüedad, la comparación que uno puede establecer entre estos 2 cineastas adentro de la película, ¿no? Eisenstein y Kluge, que en la película funcionan un poco como uno el alter ego del otro, ¿no? Los 2 son cineastas megalómanos, los 2 son cineastas inconformistas, son hiperactivos. Hay ahí una especie de rara rivalidad
en la película. La película de Kluge es un poco la historia de esa rivalidad, ¿no?, entre Eisenstein y Kluge. Y de algún modo los dos comparten, y eso lo ven ustedes en la película, la misma obsesión, podríamos decir, que es tratar de llegar con el cine lo más allá posible del cine, ¿no? O sea, encontrar el último límite, el último confín del cine con el cine. Todo lo que en la película se dice en algún momento respecto de Eisenstein y de su proyecto desaforado de adaptar El Capital en 1927, que es el proyecto un poco que lo orienta a Kluge dentro de la selva del marxismo, todo lo que se dice, incluso en tono crítico de Eisenstein, megalomanía, insensatez, incluso delirio, se podría decir también de Kluge y de Noticias de la Antigüedad Ideológica, ¿no? El desafío en realidad que se enfrentó Eisenstein en el 27 cuando concibe esta idea de mente de hacer una adaptación cinematográfica del Capital es el mismo desafío que desvela ahora a Kluge, ¿no? Los dos se plantean, cada uno en su momento, de algún modo la gran pregunta que obsesiona a las vanguardias históricas en el siglo XX, que es cómo representar lo que no se puede representar, ¿no? Cómo, en este caso en particular, cómo filmar la lógica absolutamente abstracta de un pensamiento que es el pensamiento de Marx, tal como se pone en escena en El Capital, ¿no? Cómo filmar algo llamado mercancía, ¿no? Cómo traducir a imágenes y sonidos un concepto como fetichismo de la mercancía. O sea, son cosas que no son cosas en realidad, pero que justamente por el hecho de no ser cosas, de ser conceptuales, son las cosas que Eisenstein en el 27 quería filmar y que Kluge quiere filmar ahora en el 2008, ¿no? Entonces, de algún modo, las 9 horas y media de Noticias de la Antigüedad Ideológica es la respuesta torrencial, caudalosísima a estas preguntas. Y si Eisenstein tenía en su proyecto de filmar El Capital el modelo del Ulises de Joyce como modelo formal para encarar ese proyecto, Kluge elige un modelo que tiene algún parentesco con el modelo joyciano, pero que también difiere de él en algún punto, que es la idea de elaborar una especie de gigantesco monólogo exterior, ¿no? Ustedes saben, el monólogo interior es una forma literaria bastante convencional, pero bastante radical, por lo menos en el entre siglo XIX y siglo XX, y fue la forma literaria que de algún modo impuso el Ulises de Joyce en el último capítulo, que es el monólogo interior de la mujer de Bloom, de Molly Bloom. En el caso de Kluge uno podría hablar de monólogo exterior en el sentido de que se trata también de una especie de flujo, ¿no?, de un torrente hecho de materiales, de objetos, de cosas, de ideas heterogéneas, solo que no se trata aquí de pasiones personales, de fantasmas personales, no se trata del inconsciente de una persona o un personaje, como en el caso del monólogo interior de Molly Bloom, sino que todo eso que arrastra este flujo monológico tiene que ver más bien con la historia, con la política, con el campo de los discursos, de la cultura y del arte, ¿no? En ese sentido es un monólogo y es exterior. Y ese monólogo exterior en la película de Kluge tiene una pata, yo diría, en una cierta tradición como de la asociación libre freudiano-surrealista, y la otra pata en la tradición del montaje, la gran tradición del montaje que inaugura Eisenstein en los 20s, pero que después pasa por Walter Benjamin o por Bertolt Brecht, ¿no? Obviamente el monólogo exterior es la forma inclusiva por excelencia. O sea, ustedes si ven la película de Kluge, sobre todo si ven las partes de 3 horas o la gran versión, digamos, la película lo incluye absolutamente. Uy, esto es un papelón creo que único en la historia, ¿no? O sea, que en vez de que el conferencista se queje porque el público... discúlpenme, por favor, que esto no quede en la...
si ustedes ven la película van a ver que la película está literalmente hecha de toda clase de materiales, ¿no? Hay por supuesto materiales de archivo, cinematográficos, hay diálogos filosóficos, largos diálogos filosóficos, hay citas, hay reenactments, hay dramatizaciones, hay momentos de ópera, momentos de teatro, lecturas, recitados, hay conversaciones telefónicas, hay pequeñas películas animadas adentro, collage, juegos tipográficos. Y hay incluso, por ejemplo, una película filmada por otro adentro de la película, que son los 8 minutos, los que vieron hoy la segunda parte, las 3 horas de la segunda parte la habrán visto, son los 8 primeros minutos de la película que están filmados por Tom Tykwer, que es el director de Lola corre Lola. Es prácticamente un cortometraje implantado, digamos, en el cuerpo de la película de Kluge, que es una especie de ejercicio de glosa genial. Yo creo que está en la versión abreviada también, como Tykwer toma un plano de una calle de Berlín con una mujer que pasa, lo congela y empieza a analizar uno a uno todos los signos que aparecen en el plano, historizando cada uno de los objetos que uno ve en el plano, haciendo como la arqueología justamente de cada uno de las figuras que uno reconoce en el plano, desde la tapa de la alcantarilla hasta la tela de la pollera que usa la mujer que ha quedado congelada en medio de su caminata, ¿no? O sea que la película realmente se alimenta de todo, es una especie de ejercicio de bulimia razonado, extraordinario, y por lo tanto, como se alimenta de todo y tiene esta arquitectura desmembrable, en la película no hay ningún progreso, quiero decir, la película no va en dirección a ninguna conclusión en particular, no hay ninguna verdad que esté esperándonos del otro lado, y por eso uno puede verla de esta manera fraccionada sin lamentarlo, ¿no? Y también uno podría ver la tercera parte antes que la primera, o la versión larga antes que la abreviada, etc. En realidad la imaginación documental de Kluge, también como la de Joyce, funciona más bien en espiral, dando vueltas, merodeando y acercándose cada vez más a los tópicos que Kluge quiere pensar o discutir, y al mismo tiempo también desviándose, derrapando en digresiones, yéndose por las ramas. Hay que decir que Kluge es un conversador genial. Si ven la versión larga lo van a poder apreciar, es casi como un maratonista de la conversación. No es exactamente el tipo de conversador tradicional, como de pregunta y respuesta o de plano y contraplano, pero en la película Kluge conversa en vivo, digamos en vivo, quiero decir, es una larga conversación editada, pero la conversación tiene el fluir de la conversación original, con 5 o 6 de las cabezas más brillantes del pensamiento alemán contemporáneo, desde Boris Groys hasta Peter Sloterdijk o Oscar Necht o Dietmar Datt, digamos. Son conversaciones muy largas, de 40 o 50 minutos a veces, y lo que uno ve ahí es el estilo, la política conversacional de Kluge. Es como si la conversación en Kluge siempre ya estuviera empezada de antes, ¿no? La conversación siempre empieza como in medias res, como en el medio, y Kluge obliga de algún modo a sus interlocutores a montarse sobre el hilo de su propio monólogo interior-exterior y a derivar con él en alguna dirección, ¿no? Ustedes van a ver que el tipo de conversación es una conversación muy como de sondeo, nadie parece tener demasiadas certezas sobre aquello de lo que está hablando. O sea que de algún modo los dos, en el caso del diálogo, están como aventurándose en una especie de terra incógnita que es el marxismo y a donde nadie sabe muy bien a dónde los va a conducir esto, ¿no? Presten atención a eso, al modo conversacional de Kluge. ¿Y qué hace Kluge con Marx y con el marxismo, ¿no? En principio no lo explica, no lo traduce a nada más simple, digamos. No lo representa tampoco, ¿no? Yo creo que más bien lo que hace es comportarse como un arqueólogo, como decía antes, excavar las reliquias, las piezas arqueológicas que encuentra y después
esparcir, diseminar de algún modo los restos en el espacio gigantesco de la película, ¿no? Como si fueran realmente fósiles, que le permitieran a Kluge, a sus interlocutores, al espectador también, reconstruir esa especie de pensamiento-civilización que alguna vez se llamó marxismo, ¿no? Y lo que hace básicamente es tomar una serie de nociones clave, ¿no? Como mercancía, o fetichismo, o fuerza de trabajo, digamos, y también algunas otras nociones que después tuvieron un poco más de éxito popular que ellas, como por ejemplo ideología o revolución, o revolucionario. Hay toda una larga fase de la película dedicada a discutir qué es verdaderamente un revolucionario, y someter esas nociones a discusión, ¿no? Como si las metieran o en una multiprocesadora o en un acelerador de partículas y ver a dónde van, ¿no? Qué sale de ahí. Lo reconecta con sus fuentes perdidas, con sus contemporáneos, con su posteridad y también con sus tradiciones más secretas, ¿no? Compagina el texto de Marx con todos los ecos que el texto de Marx sigue evocando hoy o sigue provocando hoy en el mundo contemporáneo, en la política o en el arte o en la cultura. También lo lee al pie de la letra. Ese es uno de los ejercicios más lindos que hace Kluge, que es como volver muy al texto verdadero de Marx, ¿no? Al texto original de Marx, y hacerlo sonar, hacerlo repetir, hacerlo actuar. Kluge dice en un momento, en un reportaje, que Marx no es un material para la hora de clase, que es más un material para la hora del recreo, ¿no? Y creo que alude ahí como a cierta picardía un poco festiva que impera en los recreos, y nos invita de algún modo a someter a Marx a ese proceso, ¿no? Un proceso festivo, pícaro, travieso. Y creo que ese tipo de espíritu es el que campea en muchos momentos de la película. Me acuerdo uno particularmente, que es cuando hace leer un momento particularmente difícil del Capital, un momento incomprensible, yo diría, del Capital, y lo hace discutir ese fragmento por dos actores del Berliner Ensemble, que es la compañía de teatro berlinesa fundada por Brecht y que es un poco el monumento, digamos, del teatro comunista en Occidente, ¿no? Y estos dos actores, formados en la tradición comunista del Berliner Ensemble, leen ese texto y no entienden una sola palabra, ¿no? Que es una escena muy extraordinaria, ¿no? Y también lo que hace con el texto de Marx, y eso es muy genial, es como convertirlo en una especie de festival de afiches tipográficos, ¿no? Hay muchos momentos en la película, casi es una puntuación de la película, que ustedes van a ver, son como imágenes como de Crónica TV, pero en vez de ser diseñada por los diseñadores de Crónica TV, parece diseñada por un equipo de diseñadores constructivistas soviéticos o dadaístas, ¿no? Pero también lo que hace, creo, con el marxismo es, obviamente, desoficializarlo, ¿no? Y en ese sentido la película es muy jugosa, casi morbosamente jugosa. Se trata sobre todo de reconectar al marxismo con sus facciones más extravagantes, podríamos decir, ¿no? Más delirantes. Hay una especie de historia Fabio Serpa del marxismo, ¿no? Como un lado B entre punk y de ciencia ficción del marxismo. Hay que pensar que el marxismo prácticamente inventó, yo diría, la idea de futuro político en Occidente. O sea que no es raro que haya muchas facciones, por lo menos del movimiento bolchevique en los años 20 en la Unión Soviética, que están muy con un pie en la ciencia ficción, ¿no? Estoy pensando en dos momentos muy geniales de la película, que son los momentos en los que Boris Groys habla de los biocosmistas, que eran el ala muy radicalizada del bolcheviquismo, que pretendían socializar el cielo, abolir la propiedad privada del tiempo y resucitar a los muertos. Y después la exhumación de una figura como la de Bogdanov, que era un leninista recalcitrante, interlocutor asiduo de Lenin, que proponía montar en las calles de Moscú y las grandes ciudades de la Unión Soviética unidades de transfusiones de sangre para poder mestizar generacionalmente a los hijos de la revolución con los autores de la revolución, ¿no? En todos los sentidos, yo creo, lo que importa es básicamente
esa idea como de, ya que vamos a hacer una arqueología del marxismo, vamos a excavarlo todo, ¿no? No solo la parte respetable, la parte monumental, la parte académicamente prestigiosa del marxismo. Lo último que quería decirles sobre la película es que es una película inconfundiblemente de Kluge. Creo que no hay absolutamente ningún cineasta sin duda no, salvo uno, que es Godard. Yo creo que es el único cineasta con el cual Kluge puede compararse, y de hecho esta película, Noticias de la Antigüedad Ideológica, podría compararse de algún modo con un ejercicio genial e inclasificable como las historias del cine de Godard. Creo que es muy difícil encontrar un artista contemporáneo que trabaje con imagen en movimiento, que acepte lidiar con la clase de objetos imposibles con las que lidia Kluge. Pero decir que es una película de Kluge quizás sea no del todo justo o no del todo atinado, porque decir que es una película de Kluge es decir que también es una película que prácticamente no tiene autor, ¿no? En el sentido de que la película está planteada como una especie de cuartel general, como de laboratorio o de taller experimental, al que Kluge invita todo el tiempo a otros autores, otros directores, otros intelectuales, otros pensadores, a discutir un problema, ¿no? En cierto sentido, la forma de la película es casi una especie de forma como de parlamento popular, de tribunal popular, o también de circo, podríamos decir, ¿no? Organizado en variedades, en números, ¿no? Y yo creo que ahí es donde más se ve esa gran tradición estética marxista, la tradición de la que hablaba antes, Eisenstein, Benjamin, Brecht, etc., que es la idea de que las obras prácticamente no son individuales, digamos, que adjudicarles un autor a una obra es en todo caso reducir a algo muy banal una materia que básicamente por definición es polifónica, polimorfa y social, ¿no? O grupal. Por supuesto, Brecht, Eisenstein, Benjamin, todos los que arman la tradición en la que se inscribe Kluge, son marxistas o fueron marxistas, pero creo que pertenecen todos a una raza de marxistas bastante particular que podríamos llamar la raza de marxistas chingados, ¿no? Como cuando uno dice que el saco te chinga porque no está del todo bien cortado. Son marxistas mal cortados, podríamos decir, y por eso son geniales, ¿no? En el sentido de que son todos marxistas que nunca pensaron en convertir esa doctrina o ese cuerpo de pensamiento en un archivo, digamos, académico, sino que más bien siempre pensaron en convertirlo en eso, en lo que pensaba Foucault cuando hacía el elogio de la teoría en los años 80, que es convertirlo en lo mejor en lo que se puede convertir una teoría, que es en una caja de instrumentos, en una caja de herramientas, ¿no? Algo que solamente tiene belleza si es útil y si permite imaginar posibilidades de vida nuevas. Así que bueno, los dejo con Noticias de la Antigüedad Ideológica, espero que les guste y los esperamos el sábado que viene. Necesitaría un segundo, porque nosotros tenemos hace 15 años. Oíme, el sábado